Hay personas que sonríen mientras te clavan el cuchillo, que te llaman hermano en público y hablan de ti en privado, que te piden consejo para usar ese consejo en tu contra. ¿Las conoces? Probablemente tienes una en la cabeza ahora mismo mientras escuchas esto. Y lo más peligroso no es que existan. Lo más peligroso es que la mayoría de las personas no aprende a reconocerlas hasta que ya es demasiado tarde, hasta que el daño está hecho, hasta que la traición ya ocurrió y lo único que queda es preguntarse ¿cómo no lo viste venir? Hoy vas a aprender a verlo venir. Pero no a través de teorías ni de listas de señales de alerta que se olvidan a los 3 días. Lo vas a aprender a través de la historia de un hombre que perdió todo por confiar en las personas equivocadas y que reconstruyó algo más valioso que lo que perdió cuando finalmente entendió cómo funciona realmente la gente. Al final de este video vas a tener algo concreto, una forma diferente de leer a las personas que te rodean, no con cinismo, con claridad. Quédate, porque lo que este hombre descubrió lleva siglos siendo verdad y nadie te lo está enseñando. Se llamaba Próspero Villanueva y el nombre era una ironía que él mismo reconocería años después con una sonrisa amarga. Tenía 43 años cuando llegó a los campos de algodón del sur de Texas, en la primavera de 1954. No llegó solo. Llegó con su socio de toda la vida, un hombre llamado Ernesto, con quien había trabajado en Sonora durante más de una década. Juntos habían ahorrado lo suficiente para algo que muy pocos jornaleros lograban: arrendar un pequeño lote de tierra y trabajarlo por cuenta propia en lugar de trabajar para otro. El plan era simple. Arrendarían el terreno, cultivarían algodón durante 2 temporadas, venderían la cosecha y con las ganancias comprarían tierra propia. Pequeña, sí, pero propia. Ernesto era el que hablaba. Próspero era el que hacía. Esa había sido la dinámica durante 11 años, y los dos se sentían cómodos en ella. Ernesto negociaba con los compradores, gestionaba los papeles, hablaba inglés mejor que él. Próspero supervisaba la tierra, controlaba a los trabajadores temporales, conocía el cultivo con la precisión del que ha vivido en los campos desde los 10 años. Era una sociedad que funcionaba. O eso creía Próspero. El primer año fue bueno. La cosecha salió limpia y el comprador pagó un precio justo. Próspero vio los números de lejos porque Ernesto era el que llevaba la contabilidad. Le parecía bien. Ernesto siempre había sido honesto. O eso creía. El segundo año, a mitad de la temporada, Ernesto empezó a llegar tarde. Luego, a no llegar. Luego, a aparecer con explicaciones que tenían la forma correcta, pero el peso equivocado. Esas explicaciones que suenan razonables, pero que algo en ti no termina de creer, aunque no sepas exactamente por qué. Próspero lo notó, y lo que hizo con eso fue lo que la mayoría de las personas hace cuando nota algo que no quiere ver. Lo ignoró, no porque fuera tonto, sino porque 11 años de confianza pesan más que una sospecha reciente. Porque la lealtad que uno siente tiende a proyectarse en el otro, aunque el otro no la merezca. Porque cambiar la imagen que tienes de alguien a quien quieres requiere un coraje que a veces no estás listo para tener. La cosecha del segundo año también salió bien. Cuando Próspero fue a ver los números, Ernesto le mostró un cuaderno con cifras que indicaban que las ganancias habían sido menores de lo esperado. Problemas con el comprador, dijo.
Un retraso en el pago, dijo. Una deuda con el proveedor de semillas que había que saldar primero, dijo. Próspero firmó donde le dijeron que firmara. 2 semanas después, Ernesto no apareció. No al día siguiente tampoco. Al tercero, Próspero fue a su casa y encontró la puerta abierta, la habitación vacía y una vecina en la calle que le dijo que el señor Ernesto había recogido sus cosas antes del amanecer y se había ido con una mujer que no era su esposa hacia el norte. El dinero de 2 años, el arriendo pagado por adelantado, la cosecha vendida, todo bajo el nombre de Ernesto, en papeles que Próspero nunca leyó completos, porque confiaba. Se quedó parado en esa calle de tierra, con el sol ya alto y las manos colgando a los lados. Y la única palabra que su cabeza pudo formar durante varios minutos fue el nombre del otro hombre, dicho en silencio, como se dice una maldición o una pregunta sin respuesta. Lo que vino después no fue la rabia inmediata que uno esperaría. Fue algo más frío y más persistente. Una desconfianza que empezó a crecer adentro como una planta mala que nadie plantó, pero que tampoco nadie arrancó. Próspero siguió trabajando, porque era lo único que sabía hacer y porque tenía una familia que alimentar. Pero algo había cambiado en la manera en que miraba a las personas. Antes veía caras, ahora veía máscaras. Antes escuchaba palabras, ahora buscaba la grieta detrás de las palabras. El problema era que esa desconfianza no distinguía. Le cerraba la puerta a todo el mundo por igual. Al capataz honesto que intentaba ayudarlo, al compañero de trabajo que le ofrecía compartir el almuerzo, a su propia mujer, Dolores, que veía cómo él se alejaba hacia adentro sin poder alcanzarlo. Próspero había pasado de ingenuo a cínico, y el cinismo, aunque parece protección, es en realidad otra forma de vulnerabilidad, porque el cínico no aprende a distinguir, solo aprende a rechazar. Y quien rechaza todo por miedo a equivocarse, pierde tanto como quien confía en todo sin discernimiento. Eso duró casi 2 años. El cambio llegó de la manera más inesperada, que es como suelen llegar los cambios que importan. Había un hombre viejo que vivía en una casa pequeña al borde de los campos, al que los trabajadores llamaban Don Simón. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Nadie sabía muy bien de dónde había venido. Lo que sí sabían es que llevaba décadas en ese lugar, que había visto pasar generaciones de jornaleros y que tenía la particularidad de decir muy poco, pero que lo poco que decía valía la pena escuchar. Una tarde Próspero pasó junto a su cerca y don Simón lo llamó. No como quien quiere conversar, como quien tiene algo específico que decir. «Llevas meses mirando el suelo cuando caminas», le dijo el viejo. «Un hombre que mira el suelo está buscando dónde pisó mal. El problema es que así no puedes ver lo que viene». Próspero se detuvo. Algo en esa frase le cayó de una manera que no esperaba. «Me estafaron», dijo. Simple, sin adornos. «Lo sé», dijo don Simón. «Todos lo saben. La pregunta no es qué te hizo él. La pregunta es ¿qué vas a hacer tú con lo que aprendiste?» Próspero abrió la boca para decir que no había aprendido nada útil, que lo único que había aprendido era que la gente era mala. Pero don Simón no le dio espacio. «Siéntate», dijo. «Eso no es lo que aprendiste. Eso es lo que decidiste creer para no tener que pensar más». Antes de continuar con lo que don Simón le enseñó, necesito pausar un momento contigo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te toca en algo real.
Todos hemos tenido un Ernesto, alguien que usó nuestra confianza como moneda de cambio, alguien que nos hizo sentir que el problema éramos nosotros por haber confiado. Si este canal te está aportando algo, dale a suscribirse ahora. No como trámite, sino porque el algoritmo necesita esa señal para llevar este contenido a alguien más, que en este momento lo necesita tanto como tú. Y déjame en los comentarios esto. ¿Aprendiste a confiar o aprendiste a desconfiar después de tu traición? Una sola línea. Porque esa respuesta dice todo sobre dónde estás parado hoy. Volvamos. Porque don Simón le enseñó a Próspero algo que nadie le había dicho antes. La primera lección fue esta: los hipócritas no se identifican por lo que dicen, se identifican por la distancia entre lo que dicen y lo que hacen. Y esa distancia no se ve en un día, se ve en el tiempo. Ernesto te dijo cosas correctas durante 11 años, dijo don Simón. Eso no significa que fuera honesto. Significa que durante 11 años no tuvo la oportunidad suficiente para hacer otra cosa. El carácter real de una persona no lo ves cuando las cosas van bien. Lo ves cuando algo está en juego para ella. Próspero pensó en todo el tiempo que había pasado con Ernesto, en las situaciones donde Ernesto había demostrado lealtad, y fue viendo, en retrospectiva, que esas situaciones nunca habían sido situaciones donde Ernesto tuviera algo real que perder. Siempre había sido leal cuando la lealtad no le costaba nada. En el momento en que costó, desapareció. Lo que debes aprender a observar, continuó don Simón, no son las palabras, son los momentos de presión pequeña. ¿Cómo trata alguien a quien no necesita impresionar? ¿Cómo habla de los que no están presentes? ¿Qué hace cuando cree que nadie lo está viendo? Marco Aurelio escribió en sus diarios algo que don Simón nunca había leído, pero que había descubierto por su cuenta en décadas de vida. Que la forma en que alguien habla de los ausentes te dice exactamente cómo hablará de ti cuando tú no estés. Si alguien te habla mal de otro con facilidad, te está mostrando su herramienta. Más temprano que tarde, esa herramienta se usará contigo. La segunda lección fue sobre la diferencia entre ingenuidad y confianza. Tú no eras ingenuo, le dijo don Simón, eras descuidado. Hay una diferencia. La ingenuidad es no saber que el peligro existe. El descuido es saber que puede existir y no hacer nada para protegerse de él. Confiaste en Ernesto, dijo, pero nunca verificaste. Y la confianza sin verificación no es virtud, es comodidad, disfrazada de virtud. Es más fácil confiar ciegamente que tomarse el trabajo de mirar con atención. Esto le costó a Próspero aceptarlo, porque implicaba una responsabilidad que él no quería cargar. Era más simple culpar a Ernesto, y Ernesto merecía toda la culpa, eso era cierto. Pero cargar solo con la culpa del otro no le devolvía nada. Entender qué había hecho él que podía cambiar, eso sí le devolvía algo: poder sobre el futuro. Los estoicos hacían una distinción que don Simón expresaba con otras palabras, pero con el mismo contenido, entre lo que depende de ti y lo que no. La traición de Ernesto no dependía de Próspero, pero el nivel de exposición que Próspero tuvo a esa traición sí dependía de él, y esa era la única parte de la historia que podía modificar de aquí en adelante. La tercera lección fue la más contraintuitiva y la que más tiempo tardó en asentarse. No dejes de confiar, dijo don Simón.
Aprende a confiar diferente. Próspero lo miró como si el viejo hubiera dicho algo absurdo. El hombre que no confía en nadie, siguió don Simón, no está protegido, está solo, y el hombre solo no construye nada que dure. La desconfianza total te protege de ser traicionado, sí, pero también te protege de ser ayudado, de ser querido, de ser parte de algo más grande que tú solo. Eso no es una victoria, es otra forma de derrota. Lo que don Simón le estaba enseñando no era a confiar menos, era a confiar con ojos abiertos, a dar confianza en capas, no toda de golpe, a observar cómo alguien responde a la responsabilidad pequeña antes de darle responsabilidad grande, a notar si las acciones confirman las palabras o las contradicen, a entender que la confianza no es un cheque en blanco que se entrega el primer día, sino algo que se construye lento y que se gana con hechos, no con palabras. Epicteto, que conoció la traición y la hipocresía desde adentro del sistema más brutal que existía, decía que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar a qué les das acceso. No es desconfianza, es sabiduría. La diferencia entre el candado que cierra la puerta para siempre y el que la abre solo, cuando alguien ha demostrado que merece entrar. La cuarta lección fue sobre lo que hacer cuando la hipocresía ya está dentro, cuando la persona ya está cerca y ya mostró su cara real. Cuando descubres que alguien es falso, dijo don Simón, tienes 3 errores posibles. El primero es explotar y destruir todo de golpe, porque así le das información de cuánto te afectó y le das poder. El segundo es ignorarlo y seguir como si nada, porque así te conviertes en cómplice de tu propio daño. El tercero, el que casi todos cometen, es alejarte con rabia visible, con palabras, con escenas, porque así gastas energía que necesitas para otras cosas. La alternativa era algo que don Simón llamaba, con un término simple, distancia silenciosa. No enemistad declarada, no guerra abierta, no confrontación que alimenta al hipócrita de la atención que busca. Simplemente reducir el acceso, volverte menos disponible, compartir menos, responder más tarde, ocuparte de otras cosas, dejar que la distancia crezca de forma natural, sin drama, sin explicaciones que el otro puede usar como munición. El hipócrita se alimenta de reacción, dijo don Simón. La persona falsa necesita que la veas, que te importe lo que hace, que le dediques emociones fuertes aunque sean negativas. La manera de quitarle ese poder no es atacarla, es dejar de ser un espectador de su juego. Séneca lo escribió con su brutalidad característica. El mejor castigo para quien nos ha traicionado no es la venganza, es la indiferencia. Porque la indiferencia le dice al otro que no tiene el poder de afectarnos que cree tener. Y para alguien cuya identidad depende de manipular las emociones ajenas, eso es lo más desestabilizador que puede existir. La quinta y última lección fue la que don Simón guardó para el final, cuando el sol ya bajaba y las sombras de los árboles se alargaban sobre la tierra seca. El mayor error que puedes cometer después de una traición, dijo, es convertirte en lo que te hicieron. Próspero lo miró sin entender del todo. Ernesto era falso, continuó el viejo. Usaba la confianza de otros para sus propios fines. Si ahora tú aprendes a hacer lo mismo, a actuar amistoso para después alejarte, a mostrar lealtad que no sientes, a protegerte a costa de los demás, ¿en qué te conviertes? El silencio que siguió fue de los que pesan.
La traición que te hicieron no te obliga a nada. No te convierte en víctima permanente, pero tampoco te da licencia para hacer lo que te hicieron. El carácter no lo define lo que te pasa, lo define lo que eliges ser después de lo que te pasa. Marco Aurelio volvía a esta idea constantemente en sus escritos, que el bien no depende de que otros sean buenos, que vivir con integridad no es una recompensa por vivir entre personas íntegras. Es una decisión que se toma independientemente de lo que hace el entorno. Y precisamente porque el entorno no siempre es íntegro, esa decisión tiene más valor, no menos. Próspero volvió a su casa esa tarde con algo que no tenía cuando salió. No era tranquilidad exactamente, era más parecido a orientación, como cuando llevas tiempo perdido en un bosque y alguien no te saca del bosque, pero te señala el norte. El norte era esto, seguir siendo él mismo, no el ingenuo que fue, pero tampoco el cínico en que estuvo a punto de convertirse. Algo intermedio que no tiene un nombre simple, pero que se parece a lo que los estoicos llamaban sabiduría práctica, la capacidad de navegar un mundo imperfecto sin perder lo que eres en el proceso. ¿Sabes qué pasó con Ernesto? Próspero lo supo años después, por un conocido que trabajaba en el norte. Ernesto había intentado el mismo esquema con otros socios en California. La segunda vez le salió peor. La tercera vez ya nadie quiso trabajar con él, y terminó en los mismos campos que había abandonado, trabajando para otro, sin tierra propia, ni socio, ni futuro construido. Próspero no sintió satisfacción cuando lo supo. Eso lo sorprendió. Esperaba sentirla. Pero la única cosa que sintió fue algo parecido a la confirmación de algo que don Simón le había dicho, que el hipócrita siempre paga. No necesariamente ante la ley ni ante los ojos de todos, pero paga porque la hipocresía es una estrategia que funciona una vez, 2 veces, y luego consume al que la practica. El mundo es pequeño y la reputación viaja más rápido que las personas. Próspero, por su parte, tardó 4 años en recuperar lo que perdió económicamente. 4 años de trabajo sin socio, sin ayuda externa, con una desconfianza que fue aprendiendo a afinar, en lugar de generalizarla. Aprendió a dar responsabilidad pequeña primero, a notar cómo alguien habla de los ausentes, a no firmar lo que no entiende, a verificar sin ofender, a confiar con los ojos abiertos en lugar de cerrarlos por comodidad. Y Dolores, que lo había visto irse hacia adentro y había esperado en silencio los 2 años que tardó en volver, un día mientras ponían la mesa, le preguntó qué había cambiado en él. Próspero pensó en don Simón, en las tardes junto a la cerca, en las lecciones que no tenían nombre, pero que tenían peso. Aprendí a ver a la gente como es, dijo, sin dejar de esperar que sean mejores. Dolores lo miró un momento. Luego asintió, como quien reconoce algo que llevaba tiempo esperando escuchar. Ahora mismo estás rodeado de personas. Algunas son exactamente lo que parecen. Otras tienen 2 caras, y tú todavía no has visto la segunda. Y otras están en un punto intermedio que es donde está la mayoría. No son malas ni buenas, sino humanas, lo que significa que son capaces de las 2 cosas según lo que esté en juego para ellas. No te estoy diciendo que desconfíes de todos. Te estoy diciendo que observes. Observa cómo alguien trata a quien no necesita impresionar. Observa qué dice de los que no están presentes.
Observa si lo que promete y lo que hace tienen la misma forma. Observa cómo responde cuando algo pequeño está en juego, antes de arriesgar algo grande. No lo hagas con paranoia. Hazlo con la misma atención tranquila con que un buen agricultor observa el cielo, no esperando siempre tormenta, pero sin ignorar las nubes cuando aparecen. Y si ya tienes un Ernesto en tu vida, ya sabes lo que tienes que hacer. No guerra, no drama, no la energía que gastas cuando le demuestras cuánto te afecta, solo distancia silenciosa, solo reducir el acceso, solo ocuparte de construir lo tuyo con las personas que han demostrado, con hechos y no con palabras, que merecen estar cerca de lo que construyes. Séneca escribió que es preferible no empezar ciertas amistades que terminarlas, pero cuando ya empezaron y ya mostraron su cara, la sabiduría no está en la explosión, está en la retirada ordenada, en proteger lo que importa sin convertirte en lo que te hicieron. Hay gente falsa en el mundo, eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es cuánto poder les da sobre tu vida. Y ese poder, a diferencia de muchas otras cosas, depende completamente de ti. El mundo está lleno de Ernestos, pero también está lleno de Don Simones. La pregunta es, ¿a cuáles les abres la puerta? Y esa pregunta, ahora ya la sabes responder.